pues vamos a estar continuando con una conferencia que, valga la redundancia, pues es continuación de la conferencia que vimos la semana pasada, ¿sí? Estuvimos viendo los círculos dantescos, estuvimos estudiando esos círculos desde la primera esfera, que es la esfera de la Luna, hasta la quinta esfera, que es la esfera de Marte. Hoy pues vamos a completar, vamos a estar viendo desde la sexta esfera hasta la novena, ¿sí? E igualmente pues vamos a estar estudiando las características de esas esferas, los defectos que van a parar a esas esferas, cuáles son los castigos o las condenas que se viven allí en esas esferas y cómo nosotros pues podemos desligarnos de ellas a través de pues el trabajo interior, a través pues de ese descenso voluntario que nosotros hacemos a nuestras propias infradimensiones a través de lo que es la muerte psicológica. Bien, les decía, y pues me parece pues muy conveniente pues recordar un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada para que haya pues una continuidad, ¿sí? Con respecto pues a este tema. La semana pasada pues estuvimos explicando el por qué se le conoce, ¿no?, como círculos dantescos. Estuvimos hablando del maestro Dante Alighieri, quien bajo la guía de su ser pudo bajar a esas esferas, pudo experimentar, pudo constatar pues todo lo que se vive allí y pues de ahí surgió esa obra que se le conoce como la Divina Comedia, donde él pues en un lenguaje astral explica todo lo que se vive en esas infradimensiones, los defectos que se encuentran allí en esas infradimensiones, ¿no? Entonces vemos por ejemplo que nos habla de una forma bastante teatral de todo lo que se ve allí, vemos cómo incluso nos habla de personajes mitológicos, de personajes de la historia, ¿sí?, que están allí, pero que vienen simbolizando realmente defectos psicológicos. Es una obra, como está escrita en un lenguaje astral, que pues asimismo uno tiene que irla pues interpretando, ¿sí? Estuvimos viendo, por ejemplo, cómo estas infradimensiones, estos círculos dantescos, están relacionados con ese proceso de involución que tienen que pasar las chispas una vez se les agota sus 108 existencias y no se han revolucionado, no han trabajado sobre sí mismas, ¿sí? Cuando esto pasa, la chispa tiene que ingresar físicamente a lo que es ese reino animaloide y pues a nivel psicológico la chispa va a ir bajando por cada una de estas esferas para allí entonces eliminar los defectos que estén relacionados con cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo desde la esfera de la Luna hasta la esfera de Marte y estas pues o las chispas que van pasando por allí se encuentran en el reino animaloide. ¿Esto qué quiere decir? Que físicamente se le van dando cuerpos de animales que van, o sea, están en una condición pues involutiva, ¿sí? Y pues psicológicamente van pasando por estas esferas, ¿sí? Estas chispas, pues, o estas personas que van pasando por allí, pues incluso hasta piensan que están vivas. Eso pues lo pudimos ver. Es a partir de la quinta dimensión donde se mete el intelecto que estas chispas se dan cuenta que están pues en ese proceso involutivo, ¿sí? Que están pues en un infierno, porque pues estos círculos dantescos es a lo que muchas religiones conocen y llaman como pues el infierno, ¿sí? Que pudimos ver que no es algo que sea eterno, pero por el nivel de condicionamiento, por el nivel de pesadez, se puede experimentar como una eternidad, ¿sí? También pues les decía que es muy conveniente ver las conferencias de fase A porque nos permiten tener las bases, los fundamentos para uno entender, para uno profundizar más en estas conferencias de fase B. Por ejemplo, en la conferencia número 9, allí hablábamos de las infradimensiones, ¿sí? En la 5 y la 6 hablábamos de las dimensiones, ¿sí? Ya en la 9 hablábamos de las infradimensiones.
pero de las infradimensiones propias, porque así como las dimensiones están dentro de nosotros, pues obviamente también las infradimensiones. Como es adentro, es afuera. Encontramos las dimensiones afuera y también encontramos las infradimensiones afuera. Y siempre pues las puertas de entrada o de acceso a esas dimensiones o infradimensiones pues son las que están en nuestro interior, ¿sí? Entonces veíamos cómo nosotros tenemos un trabajo que hacer en nuestras propias infradimensiones, cómo nosotros tenemos que bajar voluntariamente a nuestras propias infradimensiones, porque es allí donde vamos a encontrar la materia prima, de donde vamos a sacar ese fuego y esa luz, esa sabiduría y ese amor para nosotros crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Recordemos que pues esta bajada voluntaria la hacemos a través de la muerte psicológica, que conlleva ese proceso de autoobservación, luego enjuiciamiento de los defectos y entonces luego viene la petición de muerte, ¿sí? Para las personas que no se revolucionan, que no bajan voluntariamente a sus infradimensiones a limpiarlas, entonces cuando se les agota esas oportunidades que se les dan, que son 108, entonces ahí comienza la involución. Entonces ahí es donde es enlazada a esos reinos involutivos de la naturaleza, reino animaloide, reino vegetaloide y luego el reino mineraloide, y psicológicamente entonces tienen que ir pasando por o bajando a través de estas esferas, donde los defectos van a ser eliminados en su propia ley. ¿Qué significa eso? Que pues allí en esas infradimensiones por ley se va a tener que repetir aquello que tanto se gustaba hacer cuando se estaba en vida, ¿no? Veíamos, por ejemplo, como en Venus a esas personas que le gustaba mucho la parranda, mucho la bebida, muy glotonas, pues allí se veían obligadas a constantemente estar haciendo lo mismo, ¿no? Y haciendo y haciendo y haciendo lo mismo, y comiendo y bebiendo, y vomitaban y aún así tenían que seguir comiendo, ¿no? Porque por ley eran obligados a eso. Entonces, ese placer, porque en un principio a uno se le puede parecer un placer, o sea, wow, llego al infierno y voy a hacer lo que tanto me gusta, pero eso obviamente que tanto se repite, se vuelve hastiante, se vuelve algo completamente doloroso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues cuando ya la chispa no aguanta más, cuando ya eso se ha vuelto un dolor, entonces pues explota ese defecto, liberando esa esencia que tenía atrapada. Pero como no fue un proceso que se hizo de manera voluntaria, no fue un proceso en el cual se vio a través de la autoobservación el error, se reflexionó, se sacó una comprensión, pues entonces no se libera, o sea, no se obtiene ninguna sabiduría, ¿sí? Entonces, este proceso involutivo es un proceso de limpieza. Como nosotros no nos quisimos limpiar cuando tuvimos la oportunidad, pues entonces la naturaleza y todo este proceso involutivo se va a encargar de limpiar la chispa. Esa chispa, pues obviamente va a perder toda la sabiduría de esa vuelta, pero como vamos a ver al final, va a salir limpia, va a salir ese 3% de conciencia limpio, ¿no? El restante, pues inocente, porque la sabiduría de esa vuelta se perdió y va a estar entonces lista para iniciar pues otra vuelta a lo que se le conoce como la rueda del samsara desde lo que es el mundo mineral evolutivo, ¿sí? Bien, entonces la semana pasada pues vimos las primeras 5 esferas. Estuvimos viendo algo muy interesante, cómo esas esferas están muy relacionadas con lo que es pues el instinto, ¿no? Allí estábamos hablando de pasión, aquellas cosas que se hacen como de manera muy instintiva, ¿sí? Y pues hoy vamos a estar hablando y por eso pues como que se divide la conferencia en dos. Hoy vamos a estar hablando de ya cuando se le mete el intelecto, ya cuando se calcula e incluso vamos a estar viendo que pues a medida que vamos bajando las esferas se ponen cada vez más frías, hasta tanto la última pues es puro hielo, ¿sí? Y pues eso está relacionado con la frialdad de ese intelecto que calcula las cosas que va a hacer.
En las esferas anteriores, de la 1 a la 5, pues están enlazadas al reino animaloide. Aquí pues vamos a estar viendo que las esferas 6 y 7 pues están enlazadas al reino vegetaloide, y pues ya las últimas dos esferas, pues ahí empieza lo que es la mineralización, ¿sí? Que bueno, es un proceso que puede tardar, dependiendo pues, la condición en la cual pues esté la chispa, puede tardar hasta millones de años. Pero no es algo que realmente sea eterno, ¿no? En algún momento se sale de ahí y pues se está listo para iniciar otra vuelta a esa rueda del samsara. Bien, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, la pueden dejar en la sección de comentarios, y pues al finalizar vamos a estar respondiendo sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes con respecto a este tema. Un segundito por aquí. Bien, entonces vamos a seguir sumergiéndonos en las esferas, ¿sí? Vamos a sumergirnos en la esfera de Júpiter. ¿Qué podemos nosotros encontrar aquí en la esfera de Júpiter? Recuerden que Júpiter es el padre de todos los dioses, es el generoso, es el dadivoso, es el altruista, ¿no? De nuestro sistema solar. Entonces aquí pues van los defectos que se contraponen a esas cualidades, a esas virtudes de Júpiter. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, aquí los defectos que son egoístas, vamos a encontrar también a los materialistas, vamos a encontrar a los defectos que son acaparadores, también pues vamos a encontrar a los ateos, a los blasfemos, a los herejes, a aquellos que pues atentan contra lo que es la divinidad, o enemigos, son enemigos pues de lo que viene siendo la divinidad, ¿no? Aquí pues también vamos a encontrar los defectos que son tiranos y tiranuelos y tiranillos también, ¿sí? Recuerden, pues, y es muy común que nosotros pues veamos hacia afuera esos tiranos, veamos a los demás como unos tiranos. Y pues recuerden que el trabajo es nosotros ver esos tiranos en nosotros, ¿no? Para eliminarlos. Lo que pasa es que también la tiranía suele vestirse como amor, ¿no? Entonces es muy común que un tirano se vea a sí mismo como un benefactor y como un dadivoso, ¿no? Entonces ven un tirano que tiraniza pues todo un país, y él se ve como el benefactor de ese país. Es que si yo no tuviera mano dura, pues este país no estuviera como está. O si yo me voy, vemos que incluso nunca quieren dejar el poder, porque si yo me voy, entonces, ¿qué va a pasar con mi amado pueblo, no? O el padre que, por ejemplo, golpea o maltrata a su hijo para que aprenda las cosas que le enseñan en la escuela. Eso lo está haciendo él, entre comillas, pues por amor, ¿no? O lo obliga a comer algo que no le gusta. Pequeños detallitos que si uno se pone a reflexionar los va a encontrar pues en su propia psicología, cómo uno tiraniza a la pareja, cómo uno tiraniza a los compañeros de trabajo, ¿no? A veces incluso uno tiene cargos donde uno tiene que supervisar, y bueno, ahí es donde se alimentan bastante estos yoes. Pero en definitiva nosotros todos tenemos ese yo de la tiranía que muchas veces pues se disfraza de amor y se disfraza de generosidad. Bueno, me van a dar un permisito, compañeros, porque pues estamos teniendo inconvenientes para compartir los links, el link en los grupos de WhatsApp. Bueno, vamos a continuar con la conferencia. Bien, entonces, pues, ¿cómo nos describe el maestro Dante Alighieri esta esfera? ¿Sí? Él nos dice que allí, pues, se pueden ver una especie de sepulcros, y pues que allí en esos sepulcros, que para colmo están cubiertos así como con fuego, pues ahí están confinadas pues esas personas que en su vida
tiranizaron a los demás. Entonces imagínense ustedes, esas personas allí confinadas con ese fuego que no se pueden mover, ¿sí? Pero esto, esa desesperación que se está pues explicando allí, viene simbolizando lo que estos tiranos efectivamente le hicieron pasar o le hicieron sentir a aquellas personas a las cuales pues tiranizaron, ¿no? Entonces también el maestro nos habla del el olor, la fetidez que se experimenta allá en ese círculo y cómo la vida aquí se vuelve tediosa, cómo un segundo aquí, ¿sí? Imagínense para esas personas que están ahí confinadas, que no se pueden mover, como un segundo para ellos se vuelve una eternidad, aunque pues obviamente no lo es, ¿sí? Ahora vamos a bajar a la esfera sumergida de Saturno. Bueno, otra cosa también es que en esta esfera se está a 3072 leyes, ¿sí? Que es el doble de las leyes que pudimos ver en la esfera anterior, que es la esfera sumergida. Que cuando hablamos de doblar leyes, estamos hablando de que se dobla la materialidad, se dobla el condicionamiento, se dobla entonces lo que viene siendo el dolor, ¿sí? En esta esfera de Saturno, ¿qué vamos nosotros a encontrar? Vamos a encontrar la violencia, pero ya no la violencia. Bueno, creo que estamos en línea otra vez. Van a disculpar porque siguen los inconvenientes con el Internet. Bueno, les decía que en esta esfera sumergida de Saturno, pues vamos a encontrar la violencia, no pues esa violencia que nosotros encontramos en Marte, que es una violencia instintiva, ¿no? Como la de que tú me pegas y entonces yo te pego. Allí encontramos los iracundos, encontramos los irónicos, los sarcásticos, los que ofenden, maldicen, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues encontramos el miedo, que es como la otra polaridad de la ira. Pero aquí en la esfera de Saturno encontramos la violencia, por ejemplo, contra Dios. Vamos a encontrar la violencia contra sí mismo, contra nosotros mismos. Vamos a encontrar la violencia contra el arte, contra el Espíritu Santo. Vamos a encontrar la violencia contra el prójimo y sus bienes. Encontramos también la violencia contra la naturaleza, ¿sí? Entonces, en la violencia contra Dios, pues vamos a encontrar los blasfemos, los que son pues violentos y atacan aquellas cosas que son de Dios o que están relacionadas con la divinidad, que incluso pues maldicen esas cosas que son divinas, ¿sí? La violencia contra sí mismo, vamos a encontrar las personas que se hieren a sí mismos. Entonces encontramos personas que, por ejemplo, se autoflagelan y en casos más extremos, pues hay personas que llegan a lo que viene siendo el suicidio, ¿sí? La violencia contra el Espíritu Santo y contra el arte está relacionado con lo que es la práctica de suprasexo, que pues es el arte, hemos hablado del pilar del arte. Entonces allí vamos a encontrar todo tipo de infrasexualidades, ¿sí? Allí van los defectos de la homosexualidad o el lesbianismo, que si del incesto, que si el sexo oral, que si el sexo anal, que si esos detalles o esos yoes que, por ejemplo, tienen relaciones en estado de preñez o en estado de lactancia. Bueno, todo lo que conlleva, todo lo que tiene que ver con lo que es la infrasexualidad, todas esas prácticas infrasexualidades son violencia contra el arte, atentan contra el verdadero arte, ¿no? Que es la práctica de suprasexualidad, ¿sí? También, pues, en torno a la violencia contra el prójimo y sus bienes, encontramos entonces esos yoes que son homicidas, también los yoes que son ladrones. Y pues vamos a encontrar también en torno a la violencia contra la naturaleza, pues la contaminación, ¿sí? De los mares, de los ríos, la tala indiscriminada de árboles, también el maltrato que se le hace a los animales y así sucesivamente, ¿sí? Otros defectos que también van a parar a esta esfera, pues está la hipocresía, vamos a encontrar los aduladores, vamos a encontrar también hechiceros, vamos a encontrar falsarios, vamos a encontrar también pues rufianes, ¿sí? Por el hecho de que para todo eso que estamos mencionando,
mencionando, perdón, se necesita pues meterle ese intelecto, aparte de que son defectos que nos llevan a hacernos daño a nosotros mismos, pero también a hacerles daño hacia los demás, ¿no? Entonces ahí entran dentro de lo que es la violencia contra uno mismo y la violencia contra el prójimo. Bien, ¿cuál es la condena? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo o qué nos escenifica el maestro Dante Alighieri? Que vamos a estar viendo pues en este séptimo círculo, ¿no? Él nos cuenta que allí hay una especie de huracán o tornado, es como una fuerza centrífuga que todas las cosas como que las levanta así en el aire y como que las tira y las contraya absolutamente de todo, ¿no? Entonces ahí se vive simbolizando lo que es esa violencia, lo que son los golpes, también pues hay mucha sangre, ¿no? También, por ejemplo, esa fuerza centrífuga hace que las casas y que todos los objetos que levantan como que se estén golpeando una cosa contra la otra, ¿no? Entonces es visiblemente algo pues bastante violento. También nos habla acerca de ríos de sangre, donde hay miles y miles de personas, ¿no? Almas que incluso quieren salir de ahí, pero se los impiden. Él nos habla de unos seres mitológicos que son como mitad personas o mitad caballos, que también pues obviamente tiene su simbolismo, que pues traspasan con flechas a las personas que quieren salir de pues esos ríos de sangre, ¿no? Y todo eso pues simbolizando ese nivel extremo de violencia que están purgando pues esas personas que están allí. Nos habla también pues de la condena para los suicidas, ¿sí? Nos dice que esas personas que se suicidaron pues son condenadas a estar allí como en forma de árboles cuyas ramas son muy frágiles, ¿sí? Y nos habla incluso de unos seres que se les conoce como arpías que van y se posan en las ramas de esos árboles y como que las rompen y esto causa pues un dolor grandísimo a esas personas que están allí en esas circunstancias que pues cuando estuvieron en vida no valoraron su vida, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ven hay personas que uno las puede ver y están cursando este tipo de karmas, ¿no? Hay personas que se suicidan y les toca, por ejemplo, retornar otra vez y en esa próxima existencia vemos que vienen con unas enfermedades así, ¿no? Que vienen en estado vegetativo, no se pueden valer por sí mismos, no se pueden mover, ¿no? Enfermedades que son así como que muy dolorosas y eso para que pues como que recobren o sepan el sentido que tiene la vida, ¿no? Por eso también hemos explicado que eso de suicidarse pues es una salida por puerta falsa, la verdad. También pues nos hablaba de que en este círculo vamos a encontrar a los disipadores, ¿no? Personas que rompen esa unión, esa comunión en torno a lo que vienen siendo las religiones, ¿no? Y pues él decía que esas personas iban a ser perseguidos por unos perros y que estos perros, pues entonces como que los alcanzaban y los devoraban, ¿no? Hasta tanto se acabara pues esa condena. Y pues esa persecución pues viene simbolizando eso, como ese estado de desesperación al cual esas personas a través de esas tácticas disipatorias pues hacían llegar a aquellas personas pertenecientes a alguna religión o alguna congregación, ¿no? Y llevaban pues a que se diera la división en esas religiones. ¿Sí? Recordemos pues que lo que nos muestra Dante pues son cosas que son figurativas, ¿sí? También pues nos hablaba de otra parte en esta misma esfera donde están los violentos contra Dios y contra la naturaleza. Entonces ahí él explicaba cómo a estas personas les caía una especie de granizos, ¿sí? Granizos que pues estaban como prendidos en fuego, ¿no? Y eso caía en su cuerpo, era como una lluvia de eso y caía en su cuerpo quemándolos. Y pues qué cosa, que esas personas violentas contra Dios lo que hacían era blasfemar más, lo que hacían entonces era maldecir más a Dios, provocando entonces que cayera más granizos sobre ellos, ¿no? Más brasas sobre ellos. Bien, ahora pues vamos a bajar a la esfera de Urano, la esfera sumergida de Urano,
y pues esta es la esfera de los mentirosos y los falsificadores. Aquí en esta dimensión vamos a encontrar que hay 12.288 leyes, ¿sí? O sea, de 6.000 y tantas que estuvimos viendo en la esfera pasada, pues aquí pasamos a las 12.288 leyes. Entonces, ya ustedes podrán imaginarse el nivel de pesadez y el nivel de dolor, ¿sí? Pero bueno, para decir una mentira se necesita tener intelecto, ¿no? Y saber que lo que se está diciendo pues es una mentira. Aquí pues obviamente van a ir nuestros yoes, incluso aquellos yoes que se justifican, ¿no? Porque uno a veces dice una mentira y uno, ay, es una mentirita piadosa, ¿no? Entonces, pues sí, aquí van nuestros yoes mentirosos, los pequeños, pero también los grandes mentirosos. Aquí pues también vamos a encontrar todo aquello que se vaya en contra de la verdad, vamos a encontrar los falsos alquimistas, los falsos profetas, vamos a encontrar los tántricos negros o los magos negros, ¿sí? Recuerden que un mago negro se aleja por eones de su ser y el ser viene siendo la sabiduría y la sabiduría pues es la verdad. También vamos a encontrar los suplantadores, ¿sí? Suplantadores de identidad, suplantadores también de profesión, falsificadores también de documentos o falsificadores, por ejemplo, de moneda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la falsificación. Aquí, pues, este círculo es amplio, ¿no? Aquí nos hablaba Dante de que se van a encontrar 10 fosas, ¿sí? Y cada una de esas fosas, pues, está destinada a una especie, a una clase de mentiroso, pues en particular, ¿sí? Por ejemplo, en la primera fosa se encontraban aquellas personas, se encontraban los seductores, ¿no? Seductores de mujeres, que pues estaban siendo azotados por látigos, ¿no? Y esos látigos pues vienen simbolizando ese dolor que causaban, por ejemplo, a esas mujeres a las cuales seducían. También en la segunda fosa se encontraban los aduladores y pues estaban sumergidos en un lago así como de estiércol, ¿no? Simbolizando pues ese yo, como le dicen aquí, ese yo lambón, que es un yo pues adulador, ¿no? Luego, pues se encontraba la tercera fosa. En la tercera fosa estaban los simoníacos. ¿Quiénes son los simoníacos? Son aquellos que comercian con las cosas divinas, con las cosas, sagradas, ¿no? Y él decía que estos simoníacos, pues, tenían los cuerpos enterrados en esas fosas, ¿no? De cabeza y, pues, los pies sobresalían y estaban en llamas, ¿no? Y esto viene como simbolizando, recuerden que los pies nos habla acerca del camino interior, ¿no? De cómo esas personas, pues, hacían que los demás se perdieran, incluso personas que estaban buscando pues algo sincero a través pues de la religión, ¿no? Queriéndose encontrar pues con lo divino, ¿sí? Bueno, me van a dar un segundito para poder conectar el teléfono. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Bien, en la cuarta fosa, pues se encuentran los adivinos, ¿sí? Entonces nos decía que los adivinos, pues él los veía caminando hacia abajo, ¿no? Con la cabeza como vuelta como al revés, como que si estuvieran pues caminando de cabeza. En la quinta fosa, pues nos decía que allí se encontraban los que trafican con la justicia, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, los jueces o los abogados que se venden, que se dejan sobornar o que pues sobornan, ¿no? Allí se encontraban en un lago que pues estaba hirviendo. En la sexta fosa
él nos explicaba que se encontraban los hipócritas, ¿no? Y esos hipócritas estaban siendo obligados a cargar unas capas en sus espaldas, unas capas de plomo, ¿sí? En la séptima fosa, pues allí se encontraban los ladrones o los delincuentes falsiarios, y estos ladrones o delincuentes pues estaban siendo mordidos por unas serpientes, ¿sí? También, pues en la octava fosa se encontraban los malos consejeros, quienes se veían envueltos en llamas. Recuerden que pues a nosotros nos gusta mucho aconsejar y pues pensamos que es algo bueno, que estamos ayudando a las demás personas, ¿no? Y ese yo consejero pues es un yo mago negro. Uno puede darle una recomendación a una persona de forma pues cuidadosa, ¿no? Como para ayudarlo a ver algo que le pueda permitir pues avanzar o salir de una situación. Pero el hecho de aconsejar a una persona pues está catalogado como un detalle muy grande de lo que viene siendo la magia negra. En la novena fosa, pues allí se encontraban los autores de escándalo, que está pues muy relacionado con lo que viene siendo pues ese yo chismoso, ese yo calumniador, ¿sí? Él decía que eran acuchillados por la espalda, ¿no? Entonces ahí pues también, si ustedes escuchan como la condena que están sufriendo cada una de esas almas, pues van relacionando pues esas condenas con el defecto, ¿no? Que se está purgando pues allí en esa esfera. Y pues en la fosa número 10, allí se encontraban los charlatanes, los falsiarios, quienes estaban cubiertos de lepra. También se encontraban, por ejemplo, los imitadores, ¿no? Que se perseguían los unos a los otros y entonces como que se caían pues ahí a mordiscos. También se encontraban los calumniadores, quienes pues eran devorados por unas fieras, ¿sí? ¿Qué más se encuentra o podemos encontrar en esta séptima esfera? Aquí nosotros nos vamos a encontrar con la serpiente Pitión, que viene siendo el aspecto negativo de la Madre Divina, o sea, viene siendo el aspecto como negativo de la Kundalini, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, van a ser devorados los magos negros. ¿Sí? Los magos negros y los poderes, por ejemplo, que hayan desarrollado los magos negros, todo eso pues va a ser devorado, va a ser tragado por esta serpiente, ¿no? Y esto pues nos deja una enseñanza de que nosotros vamos a ser tragados por la serpiente sí o sí, ¿sí? Ya sea de manera positiva, si hacemos pues un trabajo pues interior, o de manera negativa allí pues en las infradimensiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos la conferencia que nos habla acerca del águila tragándose la serpiente, pues allí vamos a ver todo ese proceso en el cual nosotros somos tragados por la serpiente y nos convertimos en serpiente, ¿no? En serpiente. Y pues allí adquirimos todos los poderes mágicos de esa serpiente que es la madre, que es la Kundalini, y nos convertimos pues en Dios Madre. Pero aquí en este proceso involutivo, quien nos va a devorar pues es la serpiente Pitión, ¿sí? Para pues eliminar precisamente toda esa energía negativa que se ha condensado, ¿no? Entonces, pues allí se va a eliminar ese yo mago negro. Bueno, luego de esto, y ya pues para ir finalizando, vamos a sumergirnos en la esfera de Neptuno, es la novena esfera, y pues allí en Neptuno pues es lo más lejos que se está del Sol y pues se vive o está regido nada más y nada menos que por 24.576 leyes. Entonces ya ustedes se pueden imaginar, o sea, el dolor, pues realmente aquí, el condicionamiento aquí ha de ser bastante insoportable, ¿no? Aquí pues se van a reducir o se van a eliminar esos defectos traidores, ¿no? Hay que destacar y hay que recordar que todos nuestros defectos pues van a ser juzgados por traición, porque todos nuestros defectos se manejan en base a esa estructura de la traición, ¿sí? Esa estructura de la traición, recordemos que pues allí está Judas, está Pilatos y está Caifás.
Judas, que viene simbolizando el deseo, Pilatos, que viene simbolizando la justificación, y Caifás, que viene simbolizando lo que es la mala voluntad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de traición, estamos hablando de incumplir un pacto que se hizo. Y precisamente a eso nos llevan nuestros defectos psicológicos, específicamente ahora que tenemos el conocimiento. Siempre pues estamos traicionando a nuestro Cristo interior. ¿Por qué? Lo primero que se manifiesta en nosotros cuando un defecto quiere alimentarse es el deseo, ¿sí? Ese deseo, ¿qué pasa? Luego sube a nuestra mente. Entonces, cuando sube a nuestra mente, allí vienen las justificaciones, allí vienen las evasivas que nos llevan entonces a darle la razón al defecto, a callar esa conciencia que por allá nos está diciendo como que no. Sí, porque cuando uno tiene que dar justificaciones para hacer algo es porque uno sabe que eso no está bien. Cuando uno busque evasivas para algo es porque uno sabe que eso no está bien, ¿no? Entonces, por eso esta es la segunda cabeza de la traición. Y ya luego de que uno le da la razón al defecto, ya luego de que uno le da el visto bueno de por qué yo tengo que alimentarlo, de por qué yo tengo que dejarlo actuar, entonces viene la mala voluntad, que es cuando actuamos para dejar que ese defecto se manifieste. Entonces, ya nosotros estando aquí, pues sabemos qué son los defectos, ¿no? Incluso uno los observa, uno ve cómo la ira se quiere manifestar, cómo la ira quiere gritar, ¿no? Y uno sabe que es un defecto, uno sabe que si uno deja que se manifieste, va a quemar energía, ¿no? Va a absorber nuestra energía crística, uno lo sabe. Pero entonces, ¿qué uno hace? Ahí viene la justificación de no, y cómo yo no voy a responder y cómo yo me voy a quedar callado, si mira cómo la otra persona me está tratando, si mira cómo esa persona se está comportando, si mire entonces qué me dijo, no, si él no me hubiese hablado así, pues entonces yo no me pongo de esa manera, ¿no? Y al final, ¿qué hago? Pues termino ofendiendo, termino discutiendo con esa persona. Ahí pues el defecto se alimentó, ahí nuestro fuego crístico pues fue a parar a ese defecto, ¿no? Entonces eso nos hace pues a nosotros traidores de instante en instante de nuestro Cristo, porque estamos viendo los defectos, los estamos justificando y los estamos dejando actuar, ¿sí? En la conferencia 40, pues nosotros hablamos claramente de ese yo de la traición, hablamos también pues de cómo se relaciona todo esto con el drama cósmico que llevó a cabo el Maestro Jesús. Veíamos cómo aparte de traicionar a nuestro ser, a nuestra obra, a nuestro Cristo íntimo de instante en instante, pues también hay otros actos que se catalogan como traición y como alta traición, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, uno comprometerse con hacer algún tipo de sacrificio por la humanidad y luego pues abandonarlo, el hecho de uno engañar a la pareja, de ser adúltero, el hecho de uno, por ejemplo, alimentar defectos a voluntad o fornicar de una manera voluntaria, ¿sí? El hecho también de una de las mayores traiciones, que es considerada incluso como alta traición, es cuando se llega a ese punto donde se tiene que hacer la elección del camino directo y entonces se elige el nirvana. O sea, realmente es de las mayores traiciones, porque pues estamos a una decisión de elegir el camino directo y que el Cristo nazca en nosotros. Pero entonces, por falta de revolución, por miedo también, pues preferimos irnos por ese camino del nirvana, ¿sí? Aquí pues el maestro Dante pues nos hablaba de que habían 4 fosas, ¿sí? Esas fosas pues habían unos lagos, esos lagos pues estaban congelados, esas personas que estaban allí pues vivas pero así desnudos en esos lados congelados, ¿no? Sometidos a ese frío extremo que se encuentra en esa última esfera, ¿sí? Entonces él nos hablaba de que por ejemplo habían personas que habían traicionado a sus parientes, ¿sí? Estos se encontraban sumergidos en un lago helado, había otras personas que pues habían traicionado a su patria, ¿sí? Estos, pues, a pesar de que estaban en un lago helado y estaban desnudos y sometidos, pues, a ese frío extremo, entonces, entre ellos mismos, como que se golpeaban entre sí en la cabeza. También pues nos hablaba de personas que estaban
estaban allí por haber traicionado a sus benefactores, ¿sí? Personas que los ayudaron en determinado momento y pues ¿qué hacían ellos? Entonces los traicionaban, ¿sí? Entonces estas personas pues estaban como congelados y paralizados como en una especie de témpanos de hielo, ¿sí? Y también pues nos hablaba, segundito por acá, segundito, disculpen compañeros. Bien, también pues nos hablaba de personas que pues estaban había pues un cuarto lago y pues en este habían personas que habían traicionado, por ejemplo, a sus amigos y a sus compañeros, ¿sí? También, pues algo muy interesante que nos comentaba Dante es que hay personas que cometen traiciones como que son tan fuertes, ¿sí? Que inmediatamente son enviados a esta infradimensión, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, él daba ese ejemplo de alguien que invita a alguien, a una persona a comer a su casa, ¿no? Entonces, pues le prepara un festín y lo envenena, ¿sí? Recordemos que todo lo que le hablaba, pues era simbólico. Esa persona estaba cometiendo una alta traición e inmediatamente esa persona era sacada de ese cuerpo y juzgada por traición y enviada, pues, a este noveno círculo. Claro, no sin antes pasar y pulgar los otros círculos, ¿sí? Y bueno, ese cuerpo, o sea, la enseñanza aquí es como que la traición es como tan dura, ¿no? Y asimismo, pues es castigada, que ni siquiera se espera a que esa persona ingrese al proceso involutivo, que se le acaben las 108 existencias, ¿no? Sino que de una vez la persona pues es mandada a la involución, ¿sí? Y pues que los cuerpos de esas personas se quedaban aquí, eran poseídos por algún demonio y pues seguía esa persona viviendo su vida porque había unos karmas que ese cuerpo tenía que pasar o que la persona pues tenía que generar, ¿sí? Pero ya no era como la persona, no era el alma de la persona que estaba ahí, ya pues esa persona estaba en las infradimensiones y todo eso porque por ese acto de traición, ¿sí? A estas personas se les conoce como casa vacía. Hay muchas personas por ahí que son casas vacías. Hay personas que está el cuerpo, ¿sí? Y lo que hay es un demonio, literalmente, ¿no? No está el alma allí en esa persona, ¿no? Y pues se da o se puede dar por estas situaciones como hemos visto ahora, ¿no? Personas que han cometido pues una alta traición e inmediatamente pues son sacadas de ese cuerpo, juzgadas y enviadas pues a lo que es a lo que viene siendo la involución, ¿sí? Eso es para que ustedes vean como lo peligroso que es este tema de la traición, ¿sí? Este tema de, pues, nosotros no cumplir los pactos que nosotros hacemos o traicionar a aquellas personas que confían en nosotros, ¿no? Cómo uno se pone a planificar el daño que uno le va a hacer a otra persona que deposita su confianza, pues, en uno, ¿sí? Por eso, pues, también aquí en este círculo se vive tanta frialdad, porque ese yo traidor es bastante frío, es bastante calculador, es bastante perverso, ¿sí? Y pues bueno, compañeros, con esto hemos finalizado esta conferencia del día de hoy. Ya cuando se culmina pues el tiempo, que pueden ser miles hasta millones de años, dependiendo la chispa y las cristalizaciones que haya hecho la chispa, pues sale limpia. Va a salir limpia, va a salir otra vez a esa luz del sol, ¿sí? Como se dice, y pues va a iniciar nuevamente un proceso involutivo, ¿sí? Va a ser conectada otra vez a lo que es el reino mineral evolutivo. Allí pues va a tener como cuerpo físico algún mineral evolutivo, ya sea pues una piedra preciosa, algún metal noble, ¿no? Y pues entonces va a comenzar a crear defectos otra vez. Esta chispa sale limpia, sale con un 3% de conciencia que pues es libre, ya lo sabemos, pero el restante 97% es inocente. Recuerden que no recuperó nada de sabiduría, toda esa sabiduría se perdió. Entonces ahora que va a iniciar, que va a ser conectado,
en esos diferentes reinos, pues va a ir creando otros defectos, ¿sí? Que ya luego cuando llegue al reino humano, humanoide, pues va a tener la oportunidad de revolucionarse voluntariamente, hacer ese trabajo y lograr la autorrealización. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues otra vez va a ingresar al proceso de involución. Recordemos que nosotros tenemos el chance o los chances, ¿no? De darle vueltas a esta rueda del samsara 3000 veces. O sea, que 3000 veces nosotros podemos pasar por este proceso que explicamos de involución y de evolución. Si en esas 3000 veces no se hizo un trabajo de revolución, pues entonces la chispa regresaría a ese sol absoluto, pues como una chispa fracasada, como una chispa que no logró su maestría, tal cual como lo explicábamos en la conferencia número 8 del temario de la fase A. Con esto también nosotros aprendemos que pues ese proceso de estas infradimensiones, que es a lo que muchas religiones llaman como infierno, no es algo para castigarnos, sino es como que hay un Dios que si no hacemos, un Dios tirano, que si entonces no nos portamos bien, pues nos va a enviar para el infierno de una forma eterna, de una forma permanente. No, esto es parte de la mecánica y del proceso de aprendizaje, al cual nosotros incluso, pues muy gustosamente, pues nos comprometimos a participar, ¿sí? En este proceso nosotros venimos a crear defectos porque de esos defectos va a salir la sabiduría. De esa oscuridad que vamos a crear, pues va a salir la luz. ¿Sí? Se nos da pues la oportunidad cuando llegamos al reino humano, que es donde llegamos a ese estado idóneo para hacer un trabajo voluntario de revolución, para eliminar esos yoes y sacar la sabiduría de esa vuelta. ¿Sí? La sabiduría que tienen atrapados esos defectos, lograr lo que es la autorrealización. Pero el ego no se puede dejar evolucionar sin fin. Si nosotros no nos decidimos hacer el trabajo, entonces hay que ingresar a esa involución, que es esa muerte segunda, como también se le conoce, para que pues allí de manera involuntaria se eliminen esos yoes, esos defectos psicológicos. Como ustedes pueden ver, uno sale de ahí limpio y está listo para iniciar otra vuelta, ¿sí? Y al fin y al cabo, pues todos vamos a llegar al absoluto. La diferencia va a estar en que si nos revolucionamos y llegamos como seres autoconscientes, autorrealizados, cosmocreadores, o si llegamos como chispas fracasadas o chispas que no tuvieron la suficiente revolución y pues abandonaron la rueda, ¿no? Entonces, no es un castigo divino, es parte del proceso, es parte pues del proceso de aprendizaje, ¿sí? Bien, ya pues antes de leer sus preguntas, sus inquietudes, los vamos a dejar con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 18. Allí pues vamos a estar hablando con respecto a la teosofía, el espiritismo, perdón, y vamos a hablar con respecto a los mediums, ¿sí? Vamos a hablar de las características de estas escuelas o de estos movimientos, si queremos llamarles así, o estas corrientes espiritualistas, ¿sí? Vamos a ver, pues, por qué interfieren, sí, en lo que es nuestro avance interior, en lo que es nuestro trabajo interior y el verdadero despertar de nuestra conciencia. Vamos a aprender pues a identificar detalles que incluso en este conocimiento que pues es objetivo y es práctico se pueden manifestar, ¿sí? Con respecto pues a esos aspectos, ¿sí? Entonces, pues ya nos estaríamos viendo la próxima semana para estar compartiendo con ustedes este